nuevamente a un nuevo programa de Este Oeste. Las redes sociales no son únicamente un instrumento para difundir información, sino que también se han convertido en un instrumento para dialogar, para compartir opiniones. Hay quienes las ven como una oportunidad para fomentar ciudadanía, pero otras personas consideran que más bien son una amenaza porque promueven la superficialidad y la banalidad de la política. Vamos a analizar este tema con nuestros invitados. En esta ocasión doy la bienvenida a Silvio Gramajo, quien es docente e investigador de la Universidad Rafael Andívar, y también al licenciado Sergio Moratalla, quien es director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. A ambos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, mucho que hablar sobre el tema de redes sociales. Es un fenómeno relativamente nuevo, no solamente en Guatemala, sino en el mundo entero, que todavía está siendo estudiado. Lo que más ha llamado la atención en términos de las redes sociales es que al parecer se está restituyendo el poder y la voz al ciudadano ante una situación en la cual vivimos una crisis de representatividad bastante profunda. Entonces el ciudadano hoy parece que está mucho más accesible al poder emitir una opinión, al poder dar seguimiento a determinados hechos y políticas. Por supuesto que en Guatemala todavía nos falta muchísimo que esto se pueda extender, es nada más un grupo pequeño de personas. Pero pues, ¿cómo lo ven realmente? Estamos en un proceso, como ahora se le llama, de teledemocracia o de democracia directa a través de las telecomunicaciones. Silvio, ¿cuál es tu opinión? A ver, yo creo que podríamos partir de varias cosas, pero digámosle, dejemos algunas cosas para el debate posterior, pero una de las características que me parece importante de lo que tú mencionas es que al menos las redes sociales permiten el fortalecimiento del debate. O sea, hay una ampliación del debate de lo que estábamos acostumbrados. Si uno revisa, digamos, un poco la construcción de lo público, pues normalmente teníamos un modelo donde teníamos que hablar de actores, teníamos que hablar de medios, teníamos que hablar de temas. Ahora en la parte de los medios, pues entonces las redes ingresan y abren, se genera una amplitud y yo creo que ahí es donde existe ese fortalecimiento del debate, hay más voces. Evidentemente el debate no se agota en las redes sociales. Sin embargo, yo creo que las redes sociales permiten esta expresión de nuevas voces. No necesariamente quiere decir de que todos estemos de acuerdo. O sea, hay una gran cantidad de disenso y yo creo que también las redes sociales están permitiendo la visibilidad de una nueva concepción del disenso, porque hemos estado acostumbrados al lenguaje mediático, a que el consenso es lo bueno, a que el consenso genera democracia y orden, ¿sí? Y yo creo que las redes sociales están permitiendo un disenso que es muy importante, que es muy interesante y que finalmente construyen o ayudan a construir eso que llamamos lo común. Ahora bien, me pregunto si es esto posible que mencionaba Silvio. Claro, Facebook nos da más chance, ¿verdad? Más oportunidad de poder opinar, intercambiar opiniones, pero en 140 caracteres poder tener un debate, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, yo antes de hablar si es posible o no el debate en las redes sociales, yo quiero ubicar un poquito como quién es el ciudadano, porque no todos los que están en las redes sociales son ciudadanos. Primero, el ciudadano es una persona que pertenece a un Estado. Segundo lugar, es que tiene vigentes sus derechos políticos. Y tercero, que se somete a la ley. Y la otra cosa que debemos de entender es que las redes sociales han venido a cambiar un poco la relación de la creación de contenidos. Porque hace 10 años eran los medios de comunicación masiva los que generaban los contenidos hacia receptores pasivos. Esos receptores pasivos ahora son emisores activos que tienen capacidad de crear contenidos en las redes sociales. Esta creación de contenidos en las redes sociales cambia su relación un poco. Es decir, tenemos en las redes sociales usuarios que generan contenidos, usuarios expertos, como en el caso de ustedes, los periodistas, los politólogos. Están también los usuarios interactivos, que son aquellos que no generan el debate, sino que dan me gusta, que comparten, que responden a los comentarios. Y están, por ejemplo, los usuarios puramente normales o esos usuarios un poco como que lo que les gusta es solo seguir en vivo el debate. Ahora, a tu pregunta, yo estoy de acuerdo con Silvio de que las redes sociales lo que han venido es a dinamizar ¿cómo se llama? El debate puramente político.
y no solo a canalizar los disensos y los consensos, sino también un poco como a marcar el rumbo hacia dónde va la opinión pública y hacia dónde va el debate, ¿verdad? Este es el tema, por ejemplo, de las tendencias, de las etiquetas y los mecanismos o los vehículos a través que se da de ese debate. Están, por ejemplo, las mismas selfies, está el tema de los memes, está el tema de los sim, en el que podemos abundar en un montón de detalles de cómo es que se está dando este debate. Y cómo es que funciona. ¿Verdad? Sí, cómo es que funciona. Ahora, pensando en la salud de las democracias y hablándose de debate, ¿realmente podemos pensar en que las redes sociales forman ciudadanía únicamente porque abren una ventana de oportunidad para la participación? Porque también la calidad de esa participación importa. Hasta dónde realmente lo que sucede en ese espacio virtual es verdaderamente un debate. Se toma en serio con los niveles de información necesarios, pero además se es capaz de mantener posiciones, porque aquí estamos hablando del anonimato. La mayor parte de gentes con las que uno se topa en este tipo de debates son personas anónimas, que precisamente por estar en el anonimato se animan a opinar, a externar su opinión. Pero yo creo que justo ahí es donde tiene validez el hecho de decir que se fortalece el debate, porque el debate no estamos hablando tampoco de un debate complejo como lo podrían tener los politólogos o complejo como lo que añoramos. Porque si hablamos de profundidad de debate y vemos nuestros debates políticos, creo que, bueno, o sea, por lo menos los debates en el Congreso tampoco es pero que... a otro nivel. Sí. O sea, entonces yo creo que el fortalecimiento del debate lo que quiere decir es, de algún momento, es que hay más gente con voz. Y eso para mí sí es construcción de ciudadanía, porque la participación es que antes estaba completamente acotada, estaba monopolizada. Pero si vemos también un poco como de la calidad del debate, hagamos un poco también la pregunta y un poco como acto de contrición en los mismos medios que utilizan plataformas digitales. Ve tú todos, porque aquí ninguno se salva. Todos los medios, pasa algo y ¿cuál es la pregunta que hacen en Facebook o en Twitter para que participemos? ¿Qué piensa usted al respecto? La pregunta del millón es, ¿no hay otra pregunta que preguntar? Porque todos los medios preguntan lo mismo. Entonces, mataron a una señora, ¿qué piensa usted al respecto? Una serpiente se tragó a un congresista en Brasil, ¿qué piensa usted al respecto? Entonces, dime tú, desde los medios tradicionales, ¿qué nos preguntan a los usuarios? ¿Qué pienso yo al respecto? Pues que buen provecho para la culebra. Pero al menos lo estoy diciendo. Entonces tampoco hay como un debate un poco, digámosle, que se genere desde los medios. Pero yo creo que lo importante es participar. Yo creo que estamos en un nivel primario. Tú bien decías al principio, esto se está analizando. Esto todavía es objeto de descubrimientos. Sí. Hoy tenemos Facebook, tenemos un Twitter con 140 caracteres. Mañana, pasado, dentro de 2 años, porque esto va a haber otra red. El tema es que la gente se está animando. Que si todos participan en política, no. Y qué bueno, porque si no también esto sería la de nunca acabar. Y te permite ir tomando el pulso. Claro. Los públicos, en la opinión pública, se generan por temas. ¿Sí? Entonces, yo creo que la gente que está interesada en los temas políticos va a seguir participando en los temas políticos. Dando un like, dando un ok. Y luego le vamos a ir encontrando una lógica distinta. ¿Por qué? Para mí lo importante es que tenemos que ser completamente críticos, pero estamos generando comunidades de sentido. Y eso es lo que no hay que perder. La posibilidad de generar ese sentido de cómo encontrarnos en este nuevo espacio público que ahora es digital. Claro, y que es bastante accesible o lo está haciendo para buen número de habitantes en este país, en donde hay más teléfonos, tal vez no todos inteligentes, que seres humanos. Pero es eso, a través de las redes sociales nos hemos enganchado a un grupo de gente que antes, precisamente por no tener voz, posiblemente no participaba de igual forma o no se interesaba de igual forma en los asuntos políticos, en los asuntos comunes. Hoy estamos viendo que ese interés está creciendo. Pero, ¿qué respondería el licenciado Moratalla a quienes más bien ven en este tipo de medio de comunicación una amenaza porque se piensa en que se está banalizando la política, que ahora cualquiera puede opinar e inclusive decir cualquier barrabasada y que inclusive puede ser hasta peligroso? Bueno, yo creo que los políticos le tienen miedo a las redes sociales a partir de esa primavera árabe. En Guatemala un poco a partir de lo que pasó el año pasado con las movilizaciones y la cohesión que se da a través de las redes sociales.
Yo lo que considero es que la gente que ve mal esta banalización de los contenidos en las redes sociales con respecto al debate político, yo creo que está equivocada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es aprovecharlo. Los líderes de opinión ya existían antes de las redes sociales. Entonces esos líderes de opinión, que son los que generan contenidos en las redes sociales, lo único que tienen ahora son canales mucho más potentes, canales donde hay audio, hay video, hay texto, hay gráficos, y donde también de un momento a otro de convertirse en, ¿cómo se llama?, en líderes de opinión que llegaban a muy poca gente, potencialmente ahora pueden llegar a mucho más gente. Entonces es donde viene un poco como el ataque de algunos políticos al tema de la banalización de la política en las redes sociales. Yo creo que debemos de aprender un poco al tema de cómo corre el debate político en Sudamérica y en Europa, en la que los políticos, en lugar de ver a las redes sociales como una amenaza o como un canal banal, la están sabiendo aprovechar. Y entonces, ¿cómo la saben aprovechar? Porque conocen sobre el discurso político, sobre sus propuestas, y entonces se dan fenómenos importantes como, por ejemplo, el e-gobierno o la ¿cómo se llama?, ciudadanía, en la que los políticos incluso pueden tener una especie como de gobierno digital, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que habría que hacer, más que atacar las redes. Que ahora incluso se habla de gobierno 2.0 sí, y está muy de moda, y en otros países verdaderamente están generando toda una revolución en las estrategias de comunicación política en función de esto. Vamos a ver si en el país realmente estamos avanzando hacia esa atención a cómo funcionan y cómo deben analizarse las redes sociales para poder plantear estrategias, ya no digamos de publicidad política, de comunicación política. Con esto volvemos a regresar del corte. En esta ocasión, en Este Oeste, hablamos sobre redes sociales y construcción de ciudadanía. ¿Realmente es una oportunidad o posiblemente sea una amenaza? Antes de irnos a corte con nuestros invitados, Silvio Grabanjo de la Universidad Rafael Andívar y el licenciado Sergio Morataya de la Universidad de San Carlos, conversábamos sobre si realmente en el caso de Guatemala nuestros políticos están viendo en ese nuevo mundo virtual, en las redes sociales, una oportunidad para establecer comunicación política, que no es lo mismo de publicidad política, o se está descuidando. Silvio, ¿tú qué ves? Yo creo que podríamos partir de un hecho real. El miedo no es que sea tampoco... Tiene una razón de ser. Tú revisa las redes sociales, mira algunas organizaciones o algunos tweetstar, como se les llama ahora, y es que tienen más seguidores que incluso algunos presidenciables en la cantidad de votos que sacaron en la ¿cómo se llama?, en la elección. Entonces, yo soy fulano de tal y tengo, 200,000 seguidores, y ay, qué pena, tú en la campaña presidencial tuviste 45,000 votos. Claro, bueno, pues y de seguidores ni decir, tenías 200 seguidores, ¿verdad? Claro, entonces el tema va por ahí. El tema es que una persona que tiene capacidad, creatividad y que sabe el manejo de lo digital, pues es que puede ser una persona con mucha más capacidad, digámosle, de conocimiento, de que la gente lo sigue, de que la gente gusta o disgusta, pero la gente lo sigue. Y que va más allá del tipo de mensajes que lanza, porque tú puedes enganchar un grupo de seguidores por el tipo de mensajes, o si tú lo que lanzas son informaciones, algo que a la gente le interese, pero también hay estrategias específicas para ir ganando seguidores. Y aquí en Guatemala está funcionando algo que yo creo que los medios mismos abonan, porque entonces si tú te das cuenta a raíz de, por ejemplo, el licenciado Morataya hablaba de lo que pasó en Guatemala a raíz de abril del año pasado, empezó a surgir una suerte de nuevos líderes de opinión, digitales. Pero ¿dónde se concreta ese poder simbólico, digamos, al que habla Thompson, ¿sí?, que generan esta gente? Es que posteriormente se convirtieron en fuentes de los medios tradicionales. Entonces, estos nuevos líderes, si tú te das cuenta, empezaron a ser voces ya en los medios digitales, gente, en los medios tradicionales. La gente que no tiene redes sociales empezó a descubrir nueva gente y decía, ¿y este quién es? Entonces, al preguntarle decían, es que es un tuitero o es el responsable de tal organización. Y los hacen su fuente de información, inclusive son citados en los medios de comunicación. Entonces se convierten en fuente
¿sí? Tienen sus propios medios, su propia red, sus propios canales, sus propios canales, pero al mismo tiempo entonces diseminan una serie de temas, que era un poco a lo que yo quería entrar con todo esto, porque el problema acá es el tema. La red social permite la generación de problemas. Yo pongo en la discusión un problema incluso local, pero que en algún momento se intersecta con un problema nacional o un problema global. Y entonces genero esta nueva, cuando hacemos referencia a esta comunidad de sentido, con un problema y un tema que incluso hace que otra gente reaccione. Si yo tengo un problema, digámosle, lo del río, que están tapando un río, que van a... Lo posiciono e inmediatamente hay una serie de problemas en lo cercano, en México, en El Salvador, en Honduras, que tienen que ver con la misma relación. Que se van y se posiciona y se suma. Eso lo hablábamos con usted antes de salir al aire, licenciado Moratalla, de lo interesantísimo. En las diferentes teorías de la comunicación y de la opinión pública se hablaba, por ejemplo, que eran los medios de comunicación quienes imponían la agenda. La otra teoría era que, bueno, no era desde los ciudadanos que eran quienes imponían los temas de agenda. Hoy resulta que son los tuiteros los que pueden imponer temas de agenda. Usted crea un hashtag sobre un tema de preocupación nacional, porque también no todos los que surgen son de preocupación nacional, pero usted elabora un hashtag de preocupación nacional y capta la atención de un buen grupo de gente e incluso la atención de los medios de comunicación que van tras ese hashtag y de las autoridades públicas. Sí. Yo quiero poner dos ejemplos con respecto a los temas que pueden venir un poco de las redes sociales. Silvio, es el tema, por ejemplo, de Inglaterra la semana pasada, de las mandarinas peladas. Bueno, las mandarinas no las vende una empresa con su cáscara, sino una cajita de plástico, y esto genera ¿cómo se llama? Una reacción mediática sobrenatural, incluso sobre otros temas más importantes en Inglaterra. O el tema del perrito del expresidente Otto Pérez Molina. En un determinado momento fue mucho más importante la noticia del perrito en las redes sociales que la cantidad de cosas que se fueron a decomisar y de las que se... Que eso fue, para poner en contexto, fue el allanamiento, el último que se hizo en su propiedad, y que al final el allanamiento pasó a un segundo plano, con la evidencia, digamos, que ahí se recolectó y el perrito fue la sensación. Entonces, lo que yo quiero concretar es el hecho de que ahora los medios son los que miran un poco a la agenda que se está desarrollando en las redes sociales, y entonces empiezan a darle seguimiento y le empiezan a dar un poco en el interés. Yo considero que en la época de la social media está variando un poco este tema de la agenda, porque yo lo decía al principio, en la sociedad análoga eran ¿cómo se llaman? Los medios los que imponían un poco la agenda, los que dirigían la opinión pública, y los receptores tenían un papel totalmente pasivo. Esos receptores pasivos ahora tienen un papel activo y ellos pueden ser generadores de contenidos. Esta generación de contenidos puede ser un aporte hacia el debate político, o puede ser incluso una cortina, un distractor en una determinada coyuntura, porque aquí lo importante con respecto a hacer ciudadanía es que todas las cosas son coyunturales. Es que ese es el otro tema, ¿verdad? El otro límite, por llamarlo de alguna manera. Bueno, límite dependiendo, porque si hay una estrategia de comunicación política de cualquier gobierno, podrían aprovechar esa coyuntura para hacer un planteamiento de una solución de carácter estratégico. El fenómeno de Chávez, cómo usaba su Twitter, por supuesto, cuando estaba vivo. Chávez usaba su Twitter, por ejemplo, para hacer el gobierno y ciudadanía, diciendo, bueno, hoy le di la orden a tal ministro que depositara tales y tales cosas. Hoy hice tal y tal cuestión, o el tema de cómo lo usan todos los políticos europeos que socializan sus decisiones importantes de Estado a través de sus cuentas sociales a los grandes públicos, y dejan en un segundo plano cosas que los políticos, por ejemplo en Guatemala, los pocos que utilizan Twitter, porque yo considero que los políticos en Guatemala no explotan las redes sociales. Aquí los políticos que se han animado a utilizar las redes sociales, ellos mismos las utilizan para temas banales, pero no la utilizan para el discurso político, para sus posiciones ideológicas. Es que yo creo que no lo han descubierto todavía el potencial. Yo creo que hay un problema terrible, porque además la gente que supuestamente les vende la lógica a ellos, porque hay empresas que se dedican a eso, pero el tema es que se descansa todo en el manejador, en el que pone el mensajito. Que es un gran riesgo si no escoges bien quién es esa persona. O sea, veamos lo que le pasó a la ahora líder del fútbol nacional, la señora Adela, que cuando estaba en la reforma, una cosa así, o cuando fue funcionaria, puso que se había muerto
Monseñor Penados cuando realmente el que se había muerto era el cardenal Quesada. O sea, ese tipo de cosas son terribles. El tema no es que descanse en quien pone, que quien pone es una persona, tiene que ser una persona importante y con criterio. El tema es que tiene que haber una estrategia de saber cómo manejar la red, más allá del texto y la coyuntura. Porque entonces eso va permitiendo ir pasos adelante. O sea, aquí yo miro algunos tweets de algunos políticos y que pareciera ser que ya son viejos y salieron simplemente 2 horas después de que la red se llenó de un tema importante. Sí. Entonces uno así como, ¿dónde estaba? ¿Cómo está el asunto acá? Que no son capaces de ir adelante y es que no ven más allá. No ven más allá de las cosas. De que las redes sirven para formar opinión, pero también para contener situaciones. Claro. Y generalmente o no actúan o actúan muy tarde. Sí. El otro tema que pareciera que es lo único que se hace en términos de estrategia es contratar los benditos call centers. ¿Es eso verdaderamente importante y táctico dentro del manejo de redes sociales? ¿Tener un call center que únicamente lo que haga es emitir opiniones favorables o descalificar a aquellas que no les son favorables? A mí me parece absurdo, de verdad me parece de lo más absurdo, de lo más anacrónico, porque como está la lógica, es que es como que fuera la lógica de la conspiración ochentera en este país, ¿va? Sí. Entonces veamos cómo lo contraatacamos. Entonces, ¿qué? Entonces yo pongo un mensaje y me ponen a un call center a que me ponga 40 en contra. La gente realmente no está contando ese tipo de cosas. Al final de cuentas, tú te puedes dar cuenta, valga la redundancia, quiénes son los que andan contando los trending. O sea, a la gente no le interesa si es trending o no. Eso le interesará a los medios. Le interesará a los programas de opinión, por ejemplo, de este canal a las 10 de la noche, que fue trending o que no. A la persona que utiliza eso, yo emito un mensaje y no me interesa si es trending o no, digamos. Claro, no te interesa medirlo. Me parece completamente absurdo. Yo creo que en vez de poner un call center, deberían de contratar a alguien que les ayude a decir qué temas son de corto plazo, qué temas van a largo plazo, qué temas se les puede dar seguimiento y cómo. Y ya luego la gente. Pero el concepto es solo como para aplacar o atacar, me parece que es. ¿Cómo se manejan? Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, el mismo Obama se encarga de tuitear hasta cosas familiares que a la gente le encanta también, no únicamente percibir al político, sino sentirlo como, ahí sí, un ciudadano también de a pie, con familia, con su perrito, que haciendo cosas cotidianas. El mismo presidente de Costa Rica, yo lo sigo y me he dado cuenta que tiene un muy buen manejo de redes. Eso no quiere decir que sea posiblemente un buen presidente, pero mantiene un muy buen manejo de redes sociales y ha logrado sumar muchos seguidores. Me parece que lo hace muy bien. Esto también ha de ser oneroso. Pero, ¿cómo se utiliza? ¿Qué recomendaciones en concreto daría el licenciado Moratalla? Bueno, yo la primera recomendación que le daría a un alto funcionario, a un político, es que no contrate un call center, que no haga cuentas falsas, que no ponga a su grupo de gente o su base política a defenderlo, como decía Silvio. La segunda cuestión es que él mismo sea el que utilice su cuenta. En el caso de los políticos, no delegue a nadie más. No, claro, yo no le daría mi clave a nadie más. Es tiempo. Sí, porque la gente no está esperando, por ejemplo, los políticos o los dirigentes que estén como tuiteros o facebookeros todo el día metidos en la red, sino que al contrario, la gente está esperando que las interacciones de ellos sean relativamente pocas y con cierto lapso de tiempo como para que sean importantes. Obama mismo, yo sigo a Obama y Obama no está poniendo Twitter todos los días y a cada rato, sino lo pone en un determinado Llama la atención momento. Porque es excepcional. Es digamos. excepcional. Si fuera cotidiano, entonces se pierde el interés. Sí, se pierde el interés. Y la otra cosa, el tema puramente interesante, y ahí sí creo que están los estrategas atrás, dependiendo de las coyunturas o de los momentos, pues que les han de aconsejar, mira, habla sobre tu familia, habla sobre las vacaciones, habla sobre esto, habla sobre lo otro. Y hay una cosa bien interesante que en internet se puede ver, es el idiolecto estético. El idiolecto estético es esa forma particular en la que uno escribe. Y la gente sabe si es uno el que está escribiendo o no. Porque es tener una personalidad en la red. Es una personalidad en mi lenguaje, ¿verdad? Nadie puede perder esa huella porque están en las redes sociales del idiolecto estético. Entonces, para mí las recomendaciones van en no hacer un call center, en no poner a la gente a que interactúe, a no soltar las cuentas particulares, a que los posteos y las interacciones no por fuerza tienen que ser masivas, tienen que ser muy bien estudiadas de acuerdo al tema de lo de la coyuntura.
o bien para establecer posiciones con respecto a eventos o hechos que están ocurriendo en un determinado momento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, hay un gran atentado, Obama sale en Twitter y dice, pasó tal y tal y tal cuestión, o mi posición es esta. Pero él no está todos los días esperando a poner, por ejemplo, un Twitter a las 5 de la mañana, otro a las 12, otro a las 13, otro a las 7. No, tiene que ver mucho el tema del debate político y la coyuntura, y por ahí se van. Vamos a regresar después de este otro corte a comentar lo que sucedió en la plaza, lo que está sucediendo inclusive en Brasil mismo, estas grandes manifestaciones, estas grandes convocatorias que son realizadas a través de redes sociales pidiendo pues que se releven algunos gobiernos. En el caso de Guatemala pues hubo ese cambio de funcionarios, pero y después de haber destruido esa parte que no nos gustaba, ¿qué? Es posible hacerlo también desde las redes sociales. Volvemos sobre este tema, no se vayan. Seguimos acá en Este Oeste conversando acerca de qué rol juegan las redes sociales en la construcción de ciudadanía. Y bueno, conversábamos sobre ya va a ser un año de toda la participación de la gente en la plaza. Lo interesante de todo esto, les comentaba, es que a partir de esa fecha, los guatemaltecos empezamos a hablar en primera persona plural. Nosotros hicimos, nosotros logramos. Y todo el mundo se sintió partícipe, empoderado de lo que había ahí pasado. Pero además de haber logrado ese objetivo, que era pues la renuncia de Roxana Valdetti y que Otto Pérez también saliera del poder, ¿es posible pensar en un proceso de construcción también desde las redes sociales o ya nos estamos enfrentando a uno de los límites de las mismas? Empezamos por el licenciado. Bueno, yo considero que las manifestaciones del año pasado lo que hicieron es venir a dar voz a los ciudadanos, es decir, darles un canal de comunicación en el que todo ese descontento, en este caso respecto a un gobierno y con respecto al tema de corrupción, se podía canalizar a través de un nuevo medio de comunicación masivo como son las redes sociales. Entonces yo considero de que esto ha venido a beneficiar a la democracia y el tema no es solo, bueno, lo sacamos y ya no están, sino que al contrario, hay etiquetas ya en las que dice, bueno, esto aquí apenas empieza, este mensaje de aquí apenas las cosas empiezan, es un mensaje para los nuevos gobernantes o para la nueva clase política. De que es un proceso inacabado. Que es un proceso que no ha cerrado el círculo y que es un proceso que va a seguir evolucionando, que se va a seguir dando a través de lo de las redes sociales. Entonces yo considero que son positivas para la construcción de la ciudadanía, para la construcción de la democracia y para la cohesión de las masas o la cohesión de estos grandes grupos que tienen sus propios temas y que quieren, no solo posicionarlos en los medios de comunicación masiva, sino que quieren participar en la conducción del Estado. ¿Lo ve así, Silvio? Claro, ¿También es posible? Yo creo que eso es posible. Yo creo que el reto, digámosle, para complementar la idea de Lic Moratalla, es pensar en que no podemos ya perder ese territorio ganado. Las redes proporcionan un territorio de lo público que antes no había. Y al final de cuentas, en la interacción, en la participación, sea mínima, sea profunda, sea corta, podemos ponerle el adjetivo que ustedes quieran, pero no hay que perder eso ya ganado, ese territorio de lo público, que es al final del día un territorio ciudadano, un territorio de lo político. Yéndonos a la concepción de política más, digámosle, profunda que hay, o más habermasiana si tú quieres, pero el tema es que no se puede perder. Fuera más allá que entendemos que las redes sociales entran por el tema de la lógica de las líneas, digámosle, de las empresas. Al final de cuentas son empresas las que proporcionan, digámosle, la posibilidad de estar conectado a Internet. Pero fuera de esa parte, no podemos ya perder eso. Y eso implica constituir y pensar que va a generar un nuevo ciudadano político, desde la perspectiva del discurso corto, del discurso digital, y también yo creo del conocimiento de que la realidad virtual no va a ir pareja a la realidad de lo real, llamémosle. Van por sintonías distintas. En algún momento se pueden cruzar y podrán hacer clic y podrá verse que la demanda de un lado
puede ser resuelta o es abstraída por la demanda del actor político, pero normalmente no es así. Pero ¿y cómo evitar, por ejemplo, que sea limitativa después esa ciudadanía? Porque estamos pensando como a futuro también, no solamente lo que está pasando ahora, sino a futuro. Esto va a ir creciendo, es decir, los niños que ahora están en etapa escolar van a ser todavía ciudadanos más virtuales, pero tal vez no presenciales. No sé si el mundo está preparado como para tener un tipo de ciudadano que sea muy bueno para opinar desde la comodidad de su escritorio o desde su teléfono inteligente, pero poco para involucrarse en la vida activa de la construcción de institucionalidad, etcétera. Sí, yo aquí como veo, esto es un fenómeno de redes sociales y más que de ciudadanía de redes sociales. Las redes sociales pues hacen en niños un poco como sedentarios, niños pocamente participativos. Giovanni Sartori en su libro de Homo Videns hablaba de eso precisamente, de que el ser humano iba a dejar de ser un Homo sapiens para volverse un Homo Videns y que en esa transición entre Homo sapiens y Homo Videns se iba a perder esa participación en el mundo puramente físico. El otro tema era el tema, por ejemplo, de McLuhan, que ya en los años 50 ya predecía en un determinado momento este fenómeno de la aldea global y este fenómeno en el que todo el mundo iba a estar interconectado y que todos íbamos a saber sobre lo que pasaba como en la antigua aldea, todo de todos, pero que sin embargo nuestra participación real iba a ser un poco mucho más a cuentagotas. En Guatemala se ha dado el fenómeno de eventos masivos convocados a través de las redes sociales, donde tiene miles y miles de personas que dicen que van a participar en estos eventos y que ya en el mundo real, como decía Silvio, ya no se encuentran en ese momento ese activismo, ese ciberactivismo, con lo que está ocurriendo un poco en la realidad. O el caso de Brasil en este momento, que se está desarrollando la noticia en el que millones están saliendo a las calles de los dos lados. Entonces, en este momento, para mí en Brasil sí están confluyendo ese ciberactivismo con la coyuntura política real que hace que la gente sí responda a esas convocatorias en las redes sociales. Ahora, yo pienso siempre en eso, proyectándome a futuro, y estas nuevas generaciones que prácticamente ya nacen con el chip tecnológico. ¿Es posible pensar en procesos de mediación? Porque actualmente no hay un proceso de mediación pedagógico entre el uso de redes sociales precisamente para la construcción de país, para la construcción de ciudadanía. ¿Qué rol deberían de jugar los centros educativos, la universidad o pues la misma primaria, claro, colegios, educación básica, en ese proceso formativo que ya es imparable? Es decir, ya sabemos que vamos a tener ese tipo de ciudadano en un futuro, con lo cual habría que acompañar desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que en este caso todas las personas, digamos, que de alguna manera adquieren una posición de superioridad, llamémosle un profesor, un padre de familia, un tutor, un cura, un pastor, o sea, cualquier persona que, digamos, tiene a su cargo una comunidad, digamos, porque la educa o porque la acompaña en cualquier momento, yo creo que lo que tienen que hacer es como tratar de ver y enseñar un uso crítico, que nos permita un poco también salirnos, como hablamos anteriormente, un poco de esa autocensura que generan las redes sociales. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que ser menos policías, digámosle, de conciencias. Es que pasa que alguien pone algo y me le quiero ir encima con el comentario y eso es malo. O entonces, yo no sé si a ustedes les pasa en sus redes que hoy hice una limpieza de mis amigos porque toda aquella gente que no está a favor de no sé qué. Sí, ya no es mi amigo. Claro, no, al final de cuentas somos muy intransigentes y somos eso, somos precisamente como policías de lo moral. Entonces tenemos que dejar un poco eso y yo creo que la educación está y debe estar en también aprender a escuchar voces disidentes. Sí. No solo en saber cómo utilizarlo, sino saber que el que está diciendo algo en contra mía tiene también el derecho de decirlo y así vamos construyendo. Y merece respeto, toda vez no me agreda, no me ofenda. Porque el problema es eso, el problema es que para construir este espacio público nuevo, digital, y que sea realmente plural y democrático, lo que tienen que haber es distintos tipos de voces. Y para que haya distintos tipos de voces, yo soy el primero que tengo que aprender a convivir con esa voz disidente, con esa voz contraria. Porque de lo contrario, vamos a generar
redes cerradas, que es completamente todo lo contrario a la red digital. La red digital es completamente abierta. Y si no, pues entonces me quedo yo con mis 25 usuarios, amigos, pero es como una conversación entre sordos. Piensa como yo, el grupo que opina como yo, y nos perdemos esa oportunidad. Y creo que volviendo, tal vez para tocar el tema anterior y ponerlo en el tema de la educación, creo que un actor importante que tiene que pasar ese umbral de aprendizaje es la política y el político. Porque así como la política se adaptó al formato, porque actualmente en Guatemala todavía lo vemos en muchos países, la política se tuvo que adaptar al formato televisivo. Para hacer comunicación política, el formato televisivo es el formato rey y sigue siendo el formato rey. Pero va a haber un momento donde las redes, creo yo, que lo van a desbancar. Lo van a rebasar. Y entonces el actor político y el quehacer político va a tener que adaptarse a esa nueva realidad. Y de hecho eso pasó primero con la radio, luego con la televisión. Ahora se dice justamente lo que Silvio menciona, que a futuro va a ser mayor el poder de las redes que la misma televisión. En la universidad justamente Rafael Andívar se hizo un estudio donde se le preguntaba a los estudiantes que cuál era el medio por el que más se informaba. En el 2011, si no estoy mal, dijeron que era la televisión. En esa encuesta que se hizo más o menos en el 2013, 2014, ya dijeron que eran las redes sociales. Entonces, ¿cómo ve esa vinculación entre el acompañamiento, más bien la mediación pedagógica? Bueno, yo lo que he estado planteando en la Universidad de San Carlos a un grupo de docentes es que generemos debate entre los estudiantes alrededor del artículo 5 de la Constitución de la República, del artículo 35, del decreto 9 y de los artículos del 93 al 99 de los estatutos de la universidad. Para plantearlo así más fácil, el artículo 5 dice que yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba y que nadie me debe molestar por mis opiniones cuando no está reglamentado por la ley, porque si la ley lo reglamenta, entonces... Y ya tuvimos un caso, licenciado, que los tuiteros que se fueron por haber puesto tweets y que crearon pánico financiero. Pánico financiero. Entonces yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe y no puedo ser molestado por mis opiniones. El artículo 35 también es muy interesante. Yo creo que todos los que manejan sus redes sociales los invito a que lo lean bien. En el caso de la política y de los funcionarios públicos, deben de criticar a las funciones del funcionario, no al funcionario en su vida privada. Humberto Eco, cuando hablaba con respecto al tema de que las redes sociales también crean un ejército de idiotas, él pone el ejemplo en su último libro con respecto al tema de la tarjeta de crédito. Si el juez va a comer con su amante con su tarjeta de crédito personal, pues no puede ser noticia. Pero si el juez sale a comer con su amante y paga con la tarjeta de la Corte Suprema, entonces sí tiene que ser noticia. Si el profesor Humberto Eco sale a comer con un chino y come con palillos y él paga su cuenta y él es un académico, pues no debe ser noticia. Sin embargo, fue noticia porque decía que el profesor Eco estaba comiendo con un chino desconocido, pero dice, el chino era desconocido para los medios y para los que usan las redes sociales, pero no era desconocido para mí era mi amigo y eso no tendría que ser noticia. Entonces, yo creo que las universidades, los colegios, más que estar pensando en hacer un reglamento de disciplina del uso de las redes sociales, lo que tendrían que estar haciendo formando ciudadanía y explicando bien, por ejemplo, a sus estudiantes la ley de emisión del pensamiento, porque yo creo que también en esa ley de emisión del pensamiento sí hay gente que la transgrede y no se da cuenta que se sale del límite. Y el otro tema justamente que debe ser abordado por los centros educativos, sea universidad o centros educativos también ya sea de educación media, es la parte relativa a la ética y el uso de las redes sociales, pero ese será tema de otra entrevista acá en Este Oeste, para la cual pues espero que nos puedan acompañar. Les agradezco muchísimo en esta ocasión por sus opiniones, por habernos ilustrado. A Silvio, licenciado Morataya, muchas gracias. A usted también muchas gracias por habernos acompañado y ha sido un gusto nuevamente en Este Oeste poderle informarle y a la vez ayudarle a formarse opinión. Hasta la próxima.